Han pasado más de 20 años, pero el recuerdo aún me persigue, tan nítido como el aire enrarecido de los Andes. En aquel entonces, en San Miguel de los Andes, yo era el pastor Daniel, una figura conocida y para muchos temida. Para mí, no existían medias tintas. Mi fe era una roca inquebrantable, sin fisuras para las concesiones. Si algo me parecía mal, me plantaba, y lo hacía con firmeza. Y lo que más me carcomía, lo que me quitaba el sueño y me encendía por dentro, era la devoción a las imágenes, a la Virgen, a las oraciones a María. Era un odio ciego, una furia que disfrazaba de celo divino. Creía que estaba defendiendo a Dios, pero en el fondo era solo la llama de una intolerancia que alimentaba en mi pecho. La chispa que encendió el infierno en mí fue la llegada de una nueva imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, justo allí, frente a la iglesia matriz. Una donación, dijeron, una familia cumpliendo una promesa de gratitud. Era imponente, esculpida con esmero, grande y hermosa, y la instalaron en un pedestal de concreto, rodeado de flores. En poco tiempo la plaza se llenó de gente, persignándose, arrodillándose, encendiendo velas. Cada gesto era una puñalada en mi corazón. Yo hervía. Durante días la rabia me consumió. El sueño huía. Cada vez que pasaba por la plaza, una ola de repulsa me invadía. Empecé a predicar, a gritar a los cuatro vientos que aquello era idolatría, que cambiaban al Creador por estatuas mudas, ciegas, sordas. La furia en mí no hacía más que crecer, hasta que llegó el fatídico domingo por la mañana. Tomé el martillo pesado que usaba en las obras de la iglesia, un monstruo de acero, y lo escondí bajo el brazo. Fui hacia la plaza, decidido. Mi Sofía, mi esposa, me miró con los ojos desorbitados. «Daniel, ¿a dónde vas con eso?», preguntó la voz temblorosa, cargada de un oscuro presentimiento. «Voy a acabar con la idolatría de esta ciudad», respondí, sin siquiera mirarla. Intentó detenerme, suplicó, pero yo ya no escuchaba. Estaba ciego por mi propia justicia. La plaza bullía de gente. La misa acababa de terminar. Niños corrían, ancianos conversaban en los bancos. Vendedores ofrecían sus empanadas en la esquina. Avancé, directo hacia la imagen. Las miradas se fijaron en mí, confusas, curiosas, sin terminar de entender qué haría. Recuerdo aquel silencio extraño, pesado, antes del primer golpe. Alcé el martillo. El peso en mi mano parecía el peso de mi propósito, y lo clavé en el rostro de la Virgen. Un chasquido seco, el yeso resquebrajándose. El eco de los golpes resonó por la plaza, ahora muda, un sonido brutal que rompió la paz del domingo. Hubo gritos, gente cubriéndose el rostro. Pero no me detuve. Rompí los brazos, luego la base. Pedazos volaban, esquirlas de yeso y pintura, por el aire. Un trozo del manto azul celeste cayó a mis pies. La cabeza rodó y se detuvo cerca de la acera como un orbe sin vida. ¿Y yo? Yo estaba allí, en medio de todo, jadeante, sintiendo una satisfacción perversa, la sensación de que estaba purificando San Miguel de los Andes del pecado, como si estuviera limpiando la ciudad. Fue entonces cuando se acercó una señora, de cabellos blancos y rostro marcado por la vida, los ojos humedecidos. Era Carmen Montoya, una de las almas más devotas de aquella parroquia. «Daniel», empezó ella, la voz embargada por el llanto, «no tienes corazón. Esa imagen no era solo yeso. Era la Virgen de Guadalupe, la misma que mi padre trajo de Ayacucho cuando yo era niña». Se arrodilló allí mismo, en el frío suelo de la plaza, las manos unidas en oración, ignorando los trozos esparcidos. «Recuerdo como si fuera hoy», continuó ella, la voz casi un susurro, «el padre José, con las manos temblorosas, bendiciéndola en la capilla del pueblo. Era nuestra protección, el recuerdo vivo de la fe que él nos enseñó. Me recordaba a mi madre, que se fue temprano, y le rezaba todos los días. Yo, inflexible, la encaré. Eso es solo yeso, mujer. No es Dios. Dios no vive en un muñeco», repliqué, la voz dura, sin una pizca de compasión. Se alejó, los hombros temblándole bajo el peso del dolor
y la incomprensión. Volví a casa exhausto, pero henchido, sintiéndome victorioso, como si hubiera cumplido la más sagrada de las misiones. Sofía, sin embargo, guardaba silencio. No me miró, no dijo una palabra. Sabía que estaba enojada, sentía la tensión en el ambiente. Más tarde me confrontó, con la voz contenida. «Exageraste, Daniel. Pudiste haber conversado, eso no estuvo bien». Yo, en mi orgullo, la acusé de debilidad en la fe, de dejarse contaminar por las cosas de católico. Ella se calló, y cada día que pasaba, su silencio se hacía más profundo, convirtiéndose en una barrera infranqueable. Mi actitud se convirtió en el único tema de conversación en San Miguel de los Andes. Algunos me apoyaban, sí, pero la mayoría se volvió en mi contra. Me llamaban loco. Otros dejaron de hablarme, pero yo estaba ciego. No me importaba. Creía que ellos eran los equivocados, los perdidos. Seguí predicando, ahora con una rabia aún más ácida. La idolatría era el tema de cada sermón. Atacaba a la Virgen María en cada ocasión. Llegué a decir que ella no tenía poder alguno, que era solo una mujer, y que quien le rezaba se estaba perdiendo irremediablemente. Sofía ya no me acompañaba tanto. Ella decía que yo estaba demasiado agresivo. Una vez, con una tristeza que me desgarró por dentro, susurró que yo había perdido la paz. Y era la más pura verdad. No dormía. Yo, Daniel, vivía con los nervios a flor de piel. Cualquier cosa me irritaba, pero juraba que era el Espíritu Santo inquietándome por el pecado ajeno. Nunca ni por un segundo me detuve a mirar dentro de mí. En los meses que siguieron a aquel día en la plaza, después de haber roto la imagen, me volví cada vez más cerrado, un ermitaño en mi propia casa. Toda mi vida giraba en torno a dictar lo que estaba bien y lo que estaba mal. En el fondo, me consideraba superior a todos. Creía ciegamente estar defendiendo a Dios, cuando en realidad solo estaba alimentando un orgullo que crecía sin cesar. Si alguien me cuestionaba en esa época, diría, sin pestañear, que estaba en el camino correcto, que hice lo que era necesario, que Nuestra Señora no salvaba a nadie. Poco sabía yo el vuelco que la vida me preparaba. No tenía idea de que, en poco tiempo, pasaría por la mayor transformación de mi existencia. Aquel día en la plaza fue para mí un triunfo. Aún con la mitad de la ciudad de Bogotá lanzándome miradas de reojo, yo caminaba con la cabeza erguida, el pecho inflado, convencido de mi misión. Algunos me felicitaron afirmando que era exactamente eso, que alguien necesitaba tener el valor de actuar. Gente de mi congregación me abrazaba, asegurando que Dios me honraría por haber roto aquel ídolo. Incluso hubo quien dijo que el cielo vibraba de alegría, y yo, ingenuo, creí en cada palabra. No tardaron en llegar las invitaciones de fuera. Pastores de ciudades vecinas, como las de Piedra de la Sierra, Monte de la Luz y Laguna de los Vientos, me llamaban para predicar en sus cultos. Decían que yo era osado, que hablaba con una autoridad incuestionable. Uno de ellos llegó a llamarme profeta. Eso se me subió a la cabeza como un vino fuerte. Empecé a sentirme importante, un hombre ungido por Dios, un elegido. Dejé que esa vanidad me dominara por completo. Pasaba horas enteras preparando sermones incendiarios, cada uno de ellos un ataque directo al catolicismo. Cada frase que yo meticulosamente armaba era una acusación, un golpe. Yo usaba la Biblia como un martillo, exactamente como aquel que había llevado a la plaza aquel mismo martillo cuyo eco de los golpes resonó por la plaza silenciosa y cuyo ruido seco del yeso, al romperse, aún resuena en mi memoria. El arma cambiaba, pero la intención, el impacto, eran los mismos. Yo quería herir, quería probar que tenía razón. Por fuera parecía más fuerte que nunca, inquebrantable, pero por dentro las grietas ya empezaban a formarse y yo, ciego, por el orgullo, no lo percibía. Carolina, mi Carolina, fue la primera en mostrar señales de cambio. Ella nunca fue de muchas palabras, pero después de aquel domingo, su silencio se ahondó. Al principio, imaginé que era solo el miedo al revuelo que yo había causado, una reacción pasajera, pero con el tiempo
empecé a notar una tristeza diferente en ella, un aire más pensativo. Dejó de acompañarme a los cultos con la misma frecuencia de antes, y cuando iba, permanecía quieta en el banco, ajena, como si su alma no estuviera presente. Un día me armé de valor para preguntar qué estaba pasando. Ella respondió, con la voz baja, que sentía que yo estaba yendo demasiado lejos. Dijo que aquello ya no se trataba de Dios, que yo parecía poseído por una ira ciega y no por una fe genuina. Yo, en mi arrogancia, repliqué que ella no estaba comprendiendo nada, que aquello era una artimaña del diablo para enfriar su fe. Ella no dijo más. Solo me miró con una expresión que hasta hoy me persigue, una mezcla de profunda decepción y un cansancio que parecía venir del alma. Pero yo seguía adelante, obstinado, como un tractor desbocado, solo que cada vez más árido por dentro. Hasta que un día, una señora me buscó en la puerta de casa. Era doña Elena, sencilla, con su falda larga, ya gastada por el tiempo, y el cabello cano recogido en un moño apretado. Debía tener unos 60 y tantos años. Habló con una educación que me desarmó, me llamó pastor y dijo que solo Hum quería conversar. Le pregunté cuál era el motivo. Con una voz que temblaba ligeramente, doña Elena reveló que aquella imagen que yo había destruido en la plaza era idéntica a la que su madre le había dejado como herencia antes de fallecer. Para ella, aquella estatuilla no era solo un objeto, representaba la presencia de la Madre de Dios en la vida de su familia, un lazo sagrado que venía de generaciones. Y había algo más, un detalle precioso que me contó. Aquella imagen específica de la Virgen de Guadalupe había sido bendecida personalmente por el Padre José en la parroquia de San Francisco, cuando doña Elena todavía era una joven, recién casada, en un día de mucha fe y esperanza para su familia. Me aseguró que no estaba allí para discutir, solo para expresar la profunda herida que mis acciones habían causado. Ni esperé que terminara. La interrumpí con voz firme, diciendo que una imagen no era Dios, que lo que yo había hecho era necesario y que si su corazón estuviera verdaderamente en Dios, no echaría de menos ninguna estatua. Doña Elena permaneció inmóvil por un instante, el dolor nítido en su mirada. Después, bajó la cabeza con dignidad y dijo, con una serenidad que me desconcertó, que rezaría por mí, y se fue, lentamente, cada paso cargado de una quietud que me incomodaba. Yo, sin embargo, permanecí allí, de brazos cruzados, convencido de que le había dado una gran lección. Hoy, con la claridad que el tiempo ofrece, percibo que fue ella quien me dio la lección más valiosa de todas, y me tomó demasiado tiempo comprenderla. En aquella época, María la Virgen no significaba nada para mí. Repetía exhaustivamente que ella era solo una mujer como cualquier otra, que murió y punto, sin poder alguno, sin merecer oración alguna. Yo era así, Daniel, todos los días. En cada culto veía la devoción y atacaba. Cuanto más alguien demostraba cariño por la Virgen, más la convertía en un enemigo a ser derrotado. Era frío, gélido en el alma, incapaz de oír, de escuchar a mi Marcela, de sentir compasión por quien quiera que fuera. Mi única habilidad era señalar los errores ajenos, subir al púlpito para anunciar quién iría directo al infierno. Hoy, al mirar atrás, percibo cuán petrificado me volví. Un hombre de piedra, de corazón duro, boca afilada, lleno de una razón vacía de amor. Recuerdo a doña Carmen, una señora humilde de Cartagena. Vino a buscarme una vez, con los ojos llenos de fe, contándome sobre una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que su padre, ya fallecido, había llevado a bendecir con un sacerdote cuando ella era solo una niña. Para ella, aquella imagen era un milagro personal, un vínculo con lo sagrado. ¿Y yo? Yo la recibí con la aspereza de una piedra. La traté con la frialdad de una iglesia desierta al amanecer, aún estando allí, de rodillas, sin sentir nada. Mi alma era tan árida como el sonido del yeso al romperse, resonando en la plaza silenciosa, un ruido seco que yo mismo provocaba en un acto de pura arrogancia contra lo que muchos consideraban sagrado. Sí, recuerdo una vez. Por eso, cuando todo se derrumbó,
Sentí que me deshacía, porque no fue a la Virgen a quien rompí, fui a mí mismo, me destruí, y fue ella, precisamente ella, quien me tendió la mano. Yo decía que la Virgen María no salvaba a nadie, pero fue ella quien me salvó la vida. Sucedió una noche de jueves. Marcela y yo volvíamos de una predicación en un pueblo cercano. Ya era tarde. Había llovido un poco durante el día, pero la carretera estaba seca. Yo estaba exhausto, pero la prisa por llegar a casa me dominaba. Tenía otro compromiso temprano al día siguiente y detestaba dormir fuera. Marcela incluso insistió en que nos quedáramos en casa de su hermana, pero yo fui irreductible. Dije que era solo una hora de camino, que estaba acostumbrado, que no había peligro. Ella se quedó aprehensiva, pero entró en el coche y seguimos viaje. La carretera era oscura, sinuosa, de esas carreteras secundarias mal señalizadas en Colombia. Aceleré más de lo debido. Quería mi cama, mi descanso. Marcela permaneció en silencio con la mirada perdida en la ventana. Hacía tiempo que no intentaba entablar mucha conversación conmigo. Estábamos casi llegando a Pueblo Viejo cuando sucedió. En una curva más cerrada, un camión apareció en dirección contraria. Solo vi los faros venir hacia mí. No hubo tiempo para pensar. Intenté desviar el coche hacia el arcén, pero era demasiado tarde. Fue un estruendo. Todo se volvió blanco, luego negro. Un olor a goma quemada invadió el aire, seguido de un silencio mortal que parecía ensordecer, un zumbido agudo en mis oídos. Cuando abrí los ojos, estaba boca abajo. El coche había volcado completamente destruido. El techo abollado, el cristal hecho añicos, todo roto. El cinturón de seguridad me sujetaba al asiento. Me dolía el pecho, la cabeza me daba vueltas. Lo primero que hice fue gritar por Marcela. «Daniel, estoy aquí», me respondió ella. Viva, consciente, también sujeta por el cinturón, pero despierta. Conseguimos soltarnos, arrastrándonos fuera de los escombros. Creí que tenía algún hueso roto, pero logré levantarme. Marcela también, aturdida, con un pequeño corte en la frente, pero de pie. Salimos tambaleándonos de en medio de aquella montaña de metal retorcido. Cuando vi el estado del coche, se me encogió el corazón. Era increíble que hubiéramos salido de allí vivos. El coche parecía una lata abollada. El camión también estaba parado más adelante. El conductor, un hombre llamado Miguel, salió ileso, gracias a Dios. Algunas personas que pasaban por la carretera se detuvieron para ayudar. Una chica dijo que ya había llamado a los servicios de emergencia. Otro muchacho me ofreció una botella de agua. Preguntaron si estábamos bien, si queríamos sentarnos. Yo no decía nada, solo miraba el coche, sin poder entender cómo estábamos ilesos. Fue entonces cuando lo vi. En la parte delantera del camión, justo en el parachoques, había una pegatina. Era azul con dorado alrededor, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y debajo, en letras pequeñas, «Protegednos, Madre Santísima». Me quedé paralizado. Me quedé mirando aquello como si fuera la primera vez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Se me erizó todo el cuerpo. La cabeza me latía, el pecho me parecía oprimido. Empecé a llorar de repente, un llanto pesado, sollozante, que venía del fondo del alma. La aspereza de los trozos de cristal en mis manos, de cuando me arrastré para salir, ahora parecía insignificante ante lo que sentía. Marcela se acercó y preguntó qué había pasado. Señalé la pegatina. Ella miró y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Allí nos quedamos, los dos parados a la orilla de la carretera, sucios, llenos de polvo, temblando y llorando. En ese instante lo supe. No necesité ángeles que aparecieran, ni voces venidas del cielo. Simplemente miré ese adhesivo y entendí. Fue ella, fue la Virgen de Guadalupe. Fue ella quien nos guardó. Miguel, el camionero, se acercó al ver nuestro estado. Nos ofreció un pañuelo. Marcela, entre sollozos, señaló el adhesivo y preguntó, ¿por qué esa imagen específica? Miguel, con la voz entrecortada, respondió, hace algunos años, mi hija menor enfrentó una enfermedad grave. Los médicos no daban esperanzas. Le hice una promesa a la Virgen de Guadalupe. Ella escuchó mis ruegos y mi hija se recuperó.
Desde entonces, este adhesivo me acompaña en todos los viajes. Es mi forma de agradecimiento, de recordar que ella siempre nos protege. En ese momento la fe de Miguel resonó en mí y la certeza se enraizó en mi corazón. Yo, Daniel, que tanto ataqué, fui salvado por aquella a quien tanto negué. Yo, Daniel, me pasé la vida entera diciendo que ella no era nada. Y fue precisamente ella quien me salvó. Ella me arrancó de dentro de ese coche destrozado, en medio del asfixiante olor a goma quemada que aún flotaba en el aire. Protegió a Marcela, no nos dejó morir allí, en esa carretera colombiana, donde el silencio mortal, tras el impacto, solo fue roto por el zumbido ensordecedor en mis oídos. Y no fue por merecimiento. Si hubiera dependido de las barbaridades que prediqué, de las burlas que proferí, habría perecido en aquella maldita curva. Caí de rodillas allí mismo, en medio de la grava, sin importarme el dolor que me desgarraba las piernas. Lloré. Pedí perdón, susurrando, gritando, no lo sé. Solo sé que cada gota de arrogancia que guardé por años se derrumbó en ese instante. Recuerdo a Isabela, una mujer sencilla, de ojos cansados, pero con una fe inquebrantable. Ella me buscó meses antes, en la plaza principal de nuestro pequeño pueblo, sosteniendo una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Me contó que la tenía desde niña, que el padre Ricardo la había bendecido en su primera comunión. «Señor Daniel», dijo con voz mansa, «esta Virgen es un milagro en mi vida». Yo, en mi ceguera, sonreí con desdén. «Es solo yeso, Isabela», respondí. «Un trozo de barro. No significa nada». Mi voz resonaba, fría como el martillo que usé para romper la imagen de la iglesia meses antes, el sonido seco del yeso partiéndose en la plaza silenciosa, un eco de mi propia soberbia. Pero aquel adhesivo en el camión, con la misma Virgen de Guadalupe, me desarmó por completo. Aquella noche, aún heridos y con el cuerpo adolorido, no fuimos directamente al hospital. Nuestro destino era la parroquia principal, la misma donde yo, en mi locura, había destruido la imagen meses antes. El portón aún estaba entreabierto. El padre Ricardo vivía allí cerca. Llamé a la puerta con la mano que aún podía mover. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Era tarde. Debía tener el rostro cubierto de hollín y sangre, la ropa rasgada, pero me reconoció. «Padre, necesito entrar», mi voz flaqueó. «Necesito pedir perdón». Él abrió y lo primero que hice fue mirar hacia el altar. Allí estaba ella, una imagen nueva, del mismo tamaño que la otra, manos juntas, rostro sereno. Caí de rodillas. Por primera vez en mi vida me arrodillé ante ella, y por primera vez sentí paz. En el suelo de la iglesia, el frío del mármol se calaba en mis rodillas, un contraste gélido con el sudor que aún me corría por el cuerpo. Mi camisa estaba rasgada, mis manos, sucias de sangre seca, tierra y la aspereza de los cristales rotos que aún se pegaban a la piel. Marcela, con sus propias fuerzas, me ayudó a llegar hasta el altar. El padre Ricardo permaneció inmóvil por un tiempo, observando sin comprender la escena. Él me conocía, claro. Quien vivía por allí en aquella época sabía quién era yo, lo que había hecho. Se acercó despacio, sus pasos resonando en la nave vacía, y preguntó si necesitábamos ayuda, si algo grave había pasado. Intenté hablar, pero mi voz se negaba a salir, atrapada en mi garganta por un nudo de vergüenza. Fue Marcela quien narró los hechos. Contó que habíamos sufrido un accidente, que el coche había quedado en pérdida total, pero que salimos ilesos. Mencionó también la pegatina en el camión, aquella imagen de la Virgen de Guadalupe. Recordé al camionero, un hombre corpulento, con ojos llorosos, que me dijo, allí a la orilla de la carretera, «Esta Virgen me salvó, Señor. Puse la pegatina después de que mi hijo se curara de una enfermedad grave. Fue una gracia». El padre Ricardo me miró, y su rostro, antes confuso, se suavizó. Solo dijo, «La iglesia está abierta, Daniel. Puedes entrar. Ella te está esperando». Fue allí donde me derrumbé por completo. Caminé tambaleándome hasta la frente del altar
y me detuve ante la nueva imagen, colocada exactamente en el lugar de la que yo había destruido meses antes. Era parecida, el manto azul, las manos juntas, la mirada tranquila, pero, para mí, en ese momento, parecía viva, no con ojos de carne, sino con una presencia abrumadora, como si estuviera allí, solo para mí. Me sentí pequeño, tan pequeño que no sabía dónde esconder la vergüenza. Me arrodillé, las rodillas me dolían, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en el alma. Me cubrí el rostro con ambas manos y lloré. Lloré como nunca había llorado en la vida. Era un llanto de culpa, de arrepentimiento, de quien carga con un peso demasiado grande para soportar solo. Me quedé allí en silencio, solo llorando, hasta que empecé a hablar, bajito, casi inaudible. Pedí perdón, confesé que no sabía lo que estaba haciendo antes, que fui ciego, orgulloso, cruel. Dije que me burlaba de ella, que decía que no era nada, y que aún así ella me salvó. Me protegió a mí y a la mujer que amo sin pedir absolutamente nada a cambio. Marcela se arrodilló a mi lado, tomó mi mano y comenzó a rezar. Era la primera vez que la escuchaba rezar a Nuestra Señora, y aquello me conmovió aún más profundamente. Yo no sabía las palabras, pero permanecí allí, en silencio, absorbiendo cada plegaria. El padre Ricardo se sentó en uno de los bancos del fondo, un poco apartado, y no dijo una palabra. Solo nos observó, respetando el momento sagrado. Cuando terminamos de rezar, él se acercó. Lo miré y con la voz quebrada le pedí confesarme. Le expliqué que no era católico, que ni sabía cómo funcionaba, pero que necesitaba sacar aquello de dentro de mí. Puso la mano en mi hombro. Dios escucha el corazón antes que la boca, Daniel, dijo, con una serenidad que me calmó. El perdón ya está en camino. Permanecimos en la iglesia por casi una hora. Después, el padre Ricardo nos llevó a una pequeña salita y nos ofreció un café. Nos sentamos allí, los tres. Marcela contó más detalles del accidente. Yo me quedé callado, solo escuchando. La voz aún me fallaba. Yo estaba como entorpecido, pero, en el fondo, algo completamente nuevo comenzaba a despertar en mí. Una voluntad genuina de entender, de conocer, de empezar todo desde cero. Antes de partir del hospital, el padre José Alberto me entregó un pequeño librito. Era un guía simple para rezar el rosario. Explicaba los misterios, las oraciones, cada paso. Agradecí, la vista aún borrosa por la emoción. Aquella noche volvimos a casa a pie por las calles de Medellín. El coche quedó en la carretera, un montón de metal retorcido del que la aseguradora se encargaría después. Pero, en ese instante, todo lo que queríamos era el calor de nuestro hogar. Al llegar, me quité la ropa rota, me di una ducha larga, casi en trance. En el espejo, las marcas del cinturón de seguridad en mi pecho, rojas y profundas, eran un recordatorio vívido. Si no fuera por este cinturón, yo no estaría aquí, pensé. Y si no fuera por aquella mano invisible sujetando el volante, quizás ni el cinturón hubiera servido de nada. Aún recuerdo el olor acre a caucho quemado que todavía impregnaba mi piel, el silencio mortal que siguió al impacto y el zumbido persistente en mis oídos. Cuando intenté moverme, sentí la aspereza de los cristales rotos en mis manos, una huella de la violencia de aquel instante. Al día siguiente, fui a casa de mi suegra, doña Elena, con la voz embargada por la humildad. Le pedí una imagen antigua de Nuestra Señora de Guadalupe que ella guardaba con tanto cariño. Ella me miró sorprendida, pero sin dudarlo, me extendió la imagen en mis manos. La llevé a casa, la limpié con un paño suave y la coloqué sobre la estantería del salón. Marcia, mi incondicional compañera, encendió una vela a su lado. Y a partir de aquel día, empecé a rezar todos los días. Al principio torpe, las palabras saliendo a trompicones. Después con más seguridad, repitiendo las oraciones como quien aprende a andar, pero cada Ave María, cada Padre Nuestro. Era sincero. Por cierto, en la carretera, mientras llegaban los primeros auxilios, el camionero,
un señor llamado Miguel, aún pálido y tembloroso, señaló el adhesivo de Nuestra Señora de Guadalupe en el parabrisas de mi coche. «Daniel», dijo, con la voz embargada, «ese adhesivo lo puse yo mismo después de una gracia recibida. Casi pierdo la vida en una curva y Nuestra Señora me salvó. Por eso estaba ahí. Un milagro». Los días siguientes fueron diferentes. Una paz que no sentía hacía años empezó a instalarse. Empecé a visitar la iglesia católica de nuestra parroquia. El padre José Alberto, siempre acogedor, me recibía con un cariño que me desarmaba. Nunca me cobró nada, solo escuchaba, explicaba, acogía. Y yo, poco a poco, fui entendiendo que aquella mujer, a quien tanto rechacé, nunca me rechazó. Ella solo esperó, con paciencia y amor, y cuando llegó el momento justo, me atrajo de nuevo a su regazo. Muchas cosas cambiaron dentro de mí durante ese tiempo. No fue un chasquido de dedos, pero la transformación se precipitó de una manera que me sorprendió. La fe católica era un universo totalmente nuevo. No entendía casi nada, no sabía lo que era un rosario, desconocía los misterios. Nunca había rezado un Ave María en mi vida. Pero cada vez que entraba en la iglesia, parecía que una parte de mi pecho se calmaba. Aquella paz que buscaba hacía años comenzó a aparecer silenciosa y firme. Empecé a ir todos los domingos a misa. Me sentaba al fondo, callado, observando. Al principio, muchos me lanzaban miradas de desconfianza, lo entendía. No esperaba palmadas en la espalda ni abrazos. Yo sabía lo que había hecho y sabía que muchos aún guardaban rencor. Algunos se levantaban y cambiaban de banco. Recuerdo a uno que le susurró al vecino: «Es él el que rompió la santa en la plaza». Aquel eco metálico del martillo, el sonido seco del yeso, partiéndose en la plaza silenciosa, aún reverberaba en mi memoria. Ahora, el frío suelo de la iglesia en mis rodillas era un recordatorio constante de mi antigua insensatez. Pero no, me ofendía, aquello era lo que merecía. No estaba allí por aplausos, sino para pedir perdón y agradecer. El padre José Alberto fue un verdadero ángel, un instrumento de la providencia divina en mi vida. Nunca me cobró nada, jamás me recordó mi pasado. Solo decía: «María es madre, Daniel, y una madre no guarda rencor a un hijo que regresa, arrepentido, al hogar». Marcia, mi roca, volvió a sonreír. Ella fue mi compañera en todo, enseñándome a rezar el rosario con calma, despacio, explicando cada misterio. Me equivocaba, me confundía con las cuentas, me ponía nervioso, pero ella siempre decía que lo más importante era rezar con el corazón. Y así fui aprendiendo. Empecé a visitar al Padre durante la semana. Llevaba dudas, preguntaba sobre los pasajes de la Biblia. Quería entender la diferencia entre lo que yo predicaba antes y lo que la iglesia enseñaba. Con cada conversación, una nueva pieza encajaba en el rompecabezas de mi fe. Veía cuánto había tergiversado verdades, exagerado en mis predicaciones, herido a buenas personas con palabras duras. La comunidad poco a poco fue cambiando su mirada. No todos, claro, pero algunos empezaron a saludarme, a preguntar cómo estaba. Un día una señora, doña Carmen, que apenas me conocía, se acercó. Tenía una sonrisa dulce y un rosario de madera en las manos. Me contó que rezaba por mí desde el día del accidente, y entonces reveló algo que me conmovió profundamente. «Daniel», me dijo, «cuando supe que entraste en la iglesia aquella noche, lloré de emoción. ¿Sabes? Aquella imagen de la Virgen de Guadalupe que pusiste en tu salón, la que te dio doña Elena, fue bendecida por el cura cuando yo era una niña, hace muchos años. Mi abuela me la dio cuando era niña, y siempre ha estado en mi familia. Es una señal, Daniel, una señal de que ella nunca nos abandona». Fue la primera vez que alguien me abrazó dentro de aquella iglesia, y me invadió una emoción abrumadora. Estuve a punto de desmoronarme en lágrimas una vez más. Un año después del accidente, el padre José Alberto me llamó para hablar. Dijo que ya era hora de pensar en bautizarme como católico, si ese era mi deseo. No necesité pensarlo 2 veces. Dije que sí, que quería. Era lo mínimo.
Lo mínimo que yo, Daniel, podía hacer después de todo lo que había sucedido. Acordamos una misa sencilla, un sábado por la tarde, allí en San Miguel. Pensé, seríamos solo yo, Catalina, el cura, quizás unos pocos fieles que conocían mi historia. Nada de grandes ceremonias, sin alardes. Pero para mi sorpresa, ese día, la iglesia estaba llena. Gente que no veía hacía años llenaba los bancos. Rostros que creía que nunca más me mirarían a la cara estaban allí. Todos presentes, muchos en un silencio denso, algunos con lágrimas en los ojos, otros todavía con la desconfianza marcada, pero estaban allí. El cura, un hombre de pocas y sabias palabras, subió al púlpito. Dijo que allí estaba un hombre que un día fue piedra, una piedra dura, impenetrable, pero que ahora, por la gracia, quería ser barro en las manos de Dios. ¿Y quién es barro?, recordó él. ¿Puede ser moldeado de nuevo? Esas palabras se me quedaron grabadas, nunca más las olvidé. En el momento del bautismo, la emoción me invadió. Mojaron mi cabeza con agua bendita, y en ese instante pareció que algo antiguo, un viejo peso, salía de mí, como si Dios me estuviera lavando por dentro. Me sentí limpio, un hombre nuevo, finalmente capaz de respirar en paz. Después del bautismo, el cura me llamó para que me quedara al frente junto a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, dijo él, con una sonrisa serena, como hijo de la iglesia, puedes rezar con la Madre de Dios. Cerré los ojos, respiré hondo y empecé, Dios te salve María, llena eres de gracia. Mi voz tembló. La boca se me trabó al principio, pero continué, el Señor es contigo. Cuando llegué a bendita tú eres entre todas las mujeres, las lágrimas ya corrían sin control, la iglesia entera se sumergió en un silencio profundo. Nadie se movía, nadie torcía el gesto. Solo mi voz, débil, quebrada, pero llena de una entrega que nunca había conocido. Santa María, Madre de Dios. Fue ahí donde mi voz falló por completo. Intenté continuar, pero me derrumbé. Lloré como un niño. Un llanto limpio, el desahogo de quien había contenido tanto dolor durante años. Catalina me sostuvo, la mano firme. El cura me puso la mano en el hombro y terminé la oración en voz baja, con el corazón completamente entregado. Aquella fue la primera vez que recé el Ave María. Desde entonces, nunca más pasé un día sin repetir esas palabras. Se convirtieron en parte de mí. Aquel día, dejé de ser el hombre que destruyó una imagen y empecé a ser el hombre que se dejó reconstruir por ella. A la salida, una mujer con el pelo canoso y los ojos humedecidos, a quien solo conocía de vista, se acercó. Era Elena. Me miró con una dulzura que me desarmó. Aquella imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Daniel, empezó ella, con la voz entrecortada, la que fue dañada, era de mi familia desde hacía generaciones. Mi padre la trajo de Ciudad de México. Fue bendecida por un sacerdote en Medellín cuando yo era apenas una niña, un regalo de mi abuela. Llevaba consigo las oraciones de todo mi linaje. La revelación de ella me golpeó como un rayo, pero su mirada era de perdón, no de acusación. Hoy se cumplen más de 20 años de aquel accidente, y aún después de tanto tiempo, todavía me emociono cuando recuerdo todo. La curva traicionera en aquella carretera, el estruendo del impacto que resonó por el valle. El olor acre a caucho quemado invadió mis narinas, seguido por un silencio sepulcral que pareció tragarse el mundo. Un zumbido agudo taladró mis oídos y el frío gélido del suelo de piedra de la iglesia penetraba mis rodillas desprotegidas cuando me vi allí, minutos después, entre los escombros. Más tarde, la aspereza de los cristales rotos en mis manos, mientras intentaba inútilmente juntar lo que se había roto. El sonido metálico del martillo resonando en la plaza silenciosa, marcando el aire gélido de la mañana. Cada golpe, un seco recordatorio de cómo se partía el yeso. Y la calcomanía con su imagen, la Virgen del Carmen, en el parachoques del camión. Años antes, Ricardo, el camionero, me contó que aquella calcomanía tan común en los parachoques colombianos
No estaba allí por casualidad. Le prometí que si me sacaba de aquel aprieto, dijo, con la voz entrecortada, la llevaría conmigo en cada viaje. Fue una gracia, Daniel, un milagro. Aquello quedó grabado a fuego en mi memoria. Nunca más se borró. La marca del cinturón de seguridad todavía se me nota en el pecho cuando me expongo mucho al sol. Una cicatriz blanca, algo torcida, casi borrada, pero aún ahí. Cada vez que la miro, recuerdo que debería haber muerto esa noche. Era mi momento de partir, pero no fue así. Alguien me sostuvo, alguien que pasé la vida entera despreciando. Hoy vivo en una casa sencilla, en una calle tranquila, aquí mismo en San Miguel. Catalina sigue a mi lado, más fuerte que nunca. Ella me cuidó en los peores momentos, me enseñó con paciencia cómo se reza. Ella me enseñó que la fe no es grito, ni pelea, ni rabia. La fe es silencio, es constancia, es humildad. En el Shakespeare, salón de mi casa, hay un pequeño oratorio de madera clara, con una vela al lado y flores siempre frescas que Catalina trae del jardín. Y en el centro de él está ella, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No es la misma que rompí, claro. Aquella quedó destruida, pero esta parece tener la misma mirada, serena, comprensiva, una mirada de quien perdona incluso cuando no debería, una mirada de madre. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, paso por allí y rezo, me persigno. Doy gracias por la vida, por la protección, por la segunda oportunidad. Pido por los que están enfermos, por los que ya no creen en nada, por los que sufren en silencio. A veces solo me quedo allí parado, mirando la imagen sin decir nada, porque hay momentos en que no hace falta hablar, basta con estar. Mucha gente todavía me pregunta si siento vergüenza de lo que hice, y la respuesta es sí, mucha, pero ya no cargo con esa culpa como una losa en la espalda. Ya pedí perdón a Nuestra Señora, a la gente, a mí mismo. Y más importante que el perdón es lo que hago con esta nueva vida que me fue concedida. Dicen que el error no es el problema, sino lo que uno hace después. Y yo, Daniel, sé bien lo que eso significa. Después de mi bautismo, la vida no se convirtió en un camino de rosas. Las limitaciones siguen siendo mis compañeras. Mi mano izquierda, por ejemplo, nunca volvió a ser la misma. Camino despacio por las calles de Bogotá y mi acento arrastrado aún delata la secuela. Pero nada de eso me incomoda porque hoy yo sé que estoy vivo. Vivo de verdad, por dentro. Y si estoy aquí contando esta historia, es porque me niego a llevármela a la tumba sin dar mi testimonio. Yo ya fui un hombre duro, terco, lleno de una arrogancia que me cegaba. Recuerdo aquel día en Medellín, la rabia hirviendo en mi pecho. El eco seco de los golpes de martillo resonaba en la plaza, ahora silenciosa, mientras el yeso se partía en astillas, cada una de ellas reflejando mi furia ciega. Sentía una satisfacción malsana con cada pedazo de la imagen que caía al suelo. Pero la vida tiene sus propios planes y el camino siempre impredecible me esperaba. El olor acre a caucho quemado invadió mis fosas nasales incluso antes del impacto. Un ruido ensordecedor, seguido de un silencio mortal que me hizo sentir un zumbido agudo en los oídos, como si el mundo se hubiera detenido. Cuando finalmente volví a abrir los ojos, vi una calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el parabrisas del camión que me socorrió. Le pregunté al conductor, un señor llamado Mateo, por qué tenía eso. Él, con una sonrisa cansada, me dijo: «Ah, mi señor, esta es mi promesa cumplida. Nuestra Señora me salvó de un accidente mucho peor años atrás. Desde entonces, ella viaja conmigo, mi guardiana. Es la prueba de que la fe, mi amigo, mueve montañas, o al menos desvía camiones». Sus palabras me impactaron de una manera que nada antes lo había hecho. El bautismo vino después, un antes y un después. No fue magia, sino un nuevo comienzo. Recuerdo a doña Sofía, una vecina de ojos dulces, que un día me buscó. Ella notó el cambio en mí. «Daniel», dijo ella, con voz suave, «la Virgen de Guadalupe tiene un camino para cada uno de nosotros. La mía, la que está en mi oratorio,
Fue bendecida por el sacerdote de mi parroquia allí en Cali, cuando yo era apenas una niña. Ella me acompañó toda la vida, en cada alegría, en cada dolor. La fe, hijo mío, es un manto que nos protege, incluso cuando no nos damos cuenta. Sus palabras resonaron en mí. Una confirmación silenciosa. La imagen que un día, en mi furia, ciega, tiré al suelo, hoy me mira desde el oratorio de la sala. El mismo rostro sereno, la misma mano sobre el corazón, el mismo manto azul. Ella no me acusa, no me señala, no me recuerda el pasado, simplemente me acoge. Siento el frío cortante del suelo de piedra de la iglesia en mis rodillas, la aspereza de los trozos de vidrio de la imagen hiriendo mis manos mientras los recogía. Recuerdos de un tiempo en el que yo era otro, roto como ella. Ya me han llamado traidor, débil, loco. Ya he oído que abandoné la fe, que me volví idólatra, que fui demasiado lejos. No me importa. Quien nunca ha pasado por lo que yo pasé no lo entiende, y ni falta que hace. Solo Dios sabe lo que fue aquello. Solo Nuestra Señora sabe lo que hizo en ese camino. No necesito convencer a nadie, solo necesito contar. Y si esta historia llega a alguien que hoy está con rabia, con odio en el pecho, yo digo, calma, baja ese martillo. Escucha lo que el corazón está intentando decir. A veces, lo que más rechazas es justamente lo que más te va a sanar. Si hoy pudiera volver el tiempo atrás, detendría a aquel hombre con el martillo en la mano. Lo miraría y le diría, no sabes lo que estás haciendo, pero ella lo sabe y aún así te amará. Pero como no se puede volver, sigo viviendo como puedo. Un día a la vez, rezando, agradeciendo, amando y enseñando a mis nietos a hacer la señal de la cruz con respeto, tal como su abuela me enseñó. Hoy el martillo está guardado, oxidado al fondo de la despensa. Nunca más lo usé y ni quiero, porque ya no hay odio dentro de mí, solo fe, solo gratitud y una certeza que nadie más me quita.